Su nombre lo dice todo. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es, sin lugar a dudas, uno de los principales referentes de la democracia mexicana. Él publicó a finales del 2021 su nuevo libro titulado Por una democracia progresista. Pero el ingeniero Cárdenas es mucho más que los libros que él ha escrito. Es la historia de la política nacional del siglo pasado. Esta noche me acompaña el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Quédese con nosotros, el programa, les aseguro, va a estar muy interesante. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Ingeniero, para mí es un privilegio volver a entrevistarlo después de tantas y tantas ocasiones que he tenido esa gran oportunidad. Le mando un abrazo con todo mi reconocimiento, pero particularmente con todo mi cariño. Lolita, muchas gracias. Es un gusto estar nuevamente con usted, una distinción el que me entreviste en esta ocasión y me da mucho gusto de veras también volverla a ver después de un buen rato de no hacerlo. Ingeniero, yo quisiera comenzar con el título de su libro, el más reciente, Por una democracia progresista, y dice como subtítulo, Debatir el presente para un mejor futuro. Yo me tomaría la libertad de decirle, ingeniero, pues más que debatir el presente para un mejor futuro, pues mejor debatamos el presente para un mejor presente. Bueno, Lolita, yo creo que debatir el presente quiere decir, veamos dónde estamos parados. Esto es, cómo se está moviendo la sociedad, cuáles son los principales problemas de la gente, dónde anda nuestra economía, por dónde anda nuestra economía, cómo son nuestras relaciones internacionales. Y bueno, aterrizando un poco más, si se quiere, cuál es la situación de la inseguridad, de la violencia, de la presencia de la delincuencia a lo largo y ancho del país. Entonces, yo creo que a cada uno de estos grandes problemas le tendremos y le tendríamos, a partir de yo insisto en ello, en un amplio debate nacional, pues encontrar una buena solución, una solución que nos resultara satisfactoria al conjunto de los mexicanos. Y esto no es cuestión de una sola persona, no es cuestión de una sola institución, no es cuestión nada más del gobierno, por mucho que el gobierno tiene mucho que hacer en estas cuestiones, sino de, bueno, primero compartir ideas, debatirlas con sectores sociales, con grupos académicos, con partidos políticos, con ustedes los comunicadores que están además muy atentos a lo que sucede en el país. Y bueno, a partir de ahí empezar a encontrarnos las coincidencias que seguramente van a ser más de las que nos imaginamos y a partir de ahí también pues hacer planes. Esto es, ¿qué tenemos que hacer en cada una de estas cuestiones? Esto es, ¿cómo reactivamos la economía? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué recursos hay que disponer para invertir? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Dar seguimiento a los compromisos que en cualquier sentido se vayan estableciendo, ver si se cumple, si no se cumple lo que se previó, si no se cumple, por qué razón no se cumple, dónde están los obstáculos. En fin, me parece que esto es lo que tendríamos que estar haciendo y por eso esta invitación a analizar el presente para encontrar mejores caminos hacia el futuro. Esto es, si seguimos haciendo lo mismo que se ha venido haciendo y que se ha venido repitiendo desafortunadamente, queriendo encontrar soluciones, pues lo que vamos a encontrar es creando nuevos problemas y los nuevos problemas son cada vez más agudos, más difíciles de encontrarles solución. Ingeniero, dentro del logotipo de la Cuarta T se encuentra su señor padre, el general Cárdenas. ¿Qué encuentra usted en común entre estos personajes que se encuentran en este logotipo? Bueno, es muy difícil, Lolita, que cualquier ciudadano que esté vivo, activo en este momento, pretenda la más mínima comparación con cualquiera de los que reconocemos como nuestros héroes.
unos tenemos unos héroes, otros tienen otros héroes, pero yo diría que es muy difícil pretender ponerse en los zapatos de cualquiera de estos grandes personajes, trátese del mundo cultural, artístico, del mundo político, en fin, de las ideas, cualesquiera que éstas sean. Entonces yo lo que creo es que pues a los héroes hay que honrarlos eh, tratando de hacer realidad aquellas cuestiones, aquellos objetos u objetivos por los cuales estuvieron luchando en vida. Al paso de los años, con todo lo que ha vivido usted, con la sabiduría que tiene, la experiencia, ¿se siente satisfecho, ingeniero? Bueno, yo estoy satisfecho conmigo mismo. Eso es. Esto es, yo estoy haciendo lo que creo que puedo hacer, seguramente con muchas fallas, errores, otros serán los que hagan el análisis, la valoración de esto. Yo estoy tranquilo conmigo mismo. Hago hasta donde se puede y ojalá otros hicieran también todo lo que pueden para cambiar las actuales condiciones que tenemos en el país. Ingeniero, si usted hubiera ganado la presidencia de la República después de haber sido candidato 3 veces, ¿qué hubiera hecho distinto? Bueno, los hubieras no existen. Yo sé, yo Primero, sé. bueno, primero pues tratar de poner en marcha una política que nos llevara efectivamente a mayor igualdad y no a mayores desigualdades como nos ha pasado en estos últimos 40 o 40 y tantos años. Que pudiéramos tener una economía con un crecimiento sostenido en el largo plazo, cosa que no nos está sucediendo tampoco en este momento, que pudiéramos con acciones tanto del Estado como de la sociedad abatir la delincuencia y acabar con la corrupción, cosa que tampoco está sucediendo. Una de las cosas que usted menciona de manera reiterada y que yo, créame que soy la primera que se lo aplaudo, es que es importante la unidad de los mexicanos. Y sin embargo, aquí cabe la pregunta de decir, bueno, ¿cómo vamos a conciliar esta unión de los mexicanos sin caer en la tentación sistemática de separar, ingeniero? Bueno, primero tiene que ser una unidad en torno a algo, a ideas, a propósitos, a acciones, y no en torno a personas. Esto es, si la unidad se busca únicamente en torno a personas, pues no vamos a llegar muy lejos. Tenemos que proponernos yo diría, una propuesta de trabajo, y esto es lo que está, desde mi punto de vista, faltando en la vida pública del país. No tenemos una propuesta del partido en el gobierno, no tenemos una propuesta de los partidos de oposición, en fin, no tenemos una propuesta que pudiera aglutinar voluntades y desencadenar acciones. A propósito de los partidos de oposición, ingeniero, usted recordará seguramente que Hablemos Claro, que se convirtió en Frente a Frente, pues fue el primer programa en la televisión nacional que le abrió las puertas a todos los partidos de oposición del PRI. O sea, yo soy una fiel creyente de la oposición y sobre todo de la pluralidad, porque eso me ha caracterizado en mi vida profesional. Y sin embargo, hoy en día, se lo digo con tristeza, no veo ya esos equilibrios, ingeniero. Bueno, desafortunadamente, como decía yo, en la vida política y en la vida de los partidos, no estamos viendo propuestas hoy día de cómo enfrentar los principales problemas del país. Esto es, hacen falta recursos para invertir en infraestructura, para invertir en mejores escuelas, universidades, instalaciones de salud, etcétera. Y sin embargo, pues no se dan pasos para una urgentísima reforma fiscal que nos está haciendo falta. Eso hace falta más recursos, hace falta que esa reforma fiscal llegue con el compromiso de cómo y dónde se van a invertir. Esto es muy importante, es decir, saber para qué se quiere hacer una reforma fiscal. Evidentemente, pues habrá quien tenga que pagar un poco más, habrá que descargar de cargas fiscales a quienes tienen menos ingresos, pero finalmente lo que se eleve la recaudación, pues debemos saber a dónde va a ir a dar y qué podemos esperar de ese esfuerzo, ¿no? ¿Qué podemos hacer como mexicanos para ayudar
y cambiar esto que nos está golpeando tanto? Yo diría que en este momento, Lolita, reunirnos con aquellos con quienes tenemos afinidades y tratar de presentar propuestas, tratar de señalar por dónde se pueden encontrar los caminos de solución a grandes problemas. Y bueno, es la inseguridad, la desigualdad que tenemos y la enorme e injusta distribución del ingreso que tenemos actualmente en el país, la pobreza, todavía más de la mitad de la población está en condiciones de pobreza y casi un 20% en condiciones de pobreza extrema, cosa yo diría pues que debiera ser totalmente inadmisible en el Desde país. luego, Está, desde luego. el país, y afortunadamente, la solidaridad de los mexicanos del exterior está aportando una enorme cantidad de divisas, más de 50,000 millones de dólares este año, pero eso, si bien alivia la situación de muchos hogares, pues constituye una enorme vergüenza. Este es un recurso que si la gente de aquí tendría que encontrar la forma de vivir bien con dignidad aquí y no estar a expensas de si llega o no llega la remesa. Esto debiera ser totalmente un extra y no una parte, incluso una parte, no debiera ser un factor del cual las autoridades se estén vanagloriando. Al contrario, me daría mucha vergüenza estar diciendo, pues el país vive de lo que le mandan los mexicanos con un enorme esfuerzo desde el exterior. Y bueno, ingeniero, hay muchos temas que yo he querido tocar con usted y que ahora tengo la gran oportunidad de hacer. Por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo se va de embajador a Cuba. Por lo menos esas son las noticias que tenemos. Es de su edad. ¿A usted qué le gustaría hacer, ingeniero? Yo lo que estoy haciendo ahorita, yo no estoy buscando chamba en la administración pública. Estoy muy tranquilo haciendo lo que estoy haciendo. Esto es de repente escribiendo, por otro lado, pues revisando qué pasa en torno a temas que siempre me han interesado, la cuestión de la soberanía nacional, nuestro petróleo, en fin, el campo, donde estoy viendo pues muchos problemas. Entonces yo no estoy buscando ir a ningún lado, además nadie me lo ha ofrecido, ni espero que me lo ofrezca. ¿Dónde queda la libertad de expresión, ingeniero? Porque conste, una cosa es, y siempre lo hemos platicado, una cosa es libertad de expresión y otra cosa es libertinaje. Pero la libertad de expresión, sin lugar a dudas, es un valor fundamental dentro de la democracia. Claro, y en este caso, pues yo diría, la autoridad no debe aceptar que la insulten y que la denigren de manera indebida, pero pues tiene que ser más tolerante que quienes se mueven en otros ámbitos. Este es parte del ejercicio de la función pública. Ingeniero, Aceptar las diferencias y en todo caso, pues ir a buscar el diálogo y la razón para ver dónde quedó la razón justamente. ¿y dónde queda esa razón? Porque ese es el problema cuando tenemos personajes con responsabilidades dentro del gobierno, y no me refiero nada más uno en particular, sino hay personajes en los estados de la República que se sienten dueños de la verdad. Pues sí, estas son parte de las cuestiones que se tienen que corregir para vivir efectivamente dentro de esto que se llama un pleno Estado de Derecho. ¿Qué le falta por hacer? Pues seguir empujando, Lolita, seguir empujando en aquellas cuestiones en las que creo, en tratar de sacar adelante al país en todo lo que se pueda, cada quien desde las trincheras que tiene en un momento dado. ¿Cómo le gustaría que la gente percibiera ese legado político suyo? Bueno, principalmente como de una persona congruente, Lolita, una gente que dijo e hizo lo mismo, es decir, que cumplió en los hechos con lo que expresó en los dichos, ¿no? Le mando un abrazo con todo mi Igualmente. cariño, ingeniero, y seguiremos en contacto porque hay muchos
muchos temas, muchas cosas de qué hablar. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, Lolita. Un abrazo con todo afecto. No se pierda nuestro próximo programa, México IB, tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.